ahí cayeron todos los cristianos, no cayeron nada más los cristianos que estaban, no cayeron nada más los cristianos que estaban, que más usó Dios en ese tiempo y que sigue siendo para nosotros un valor importantísimo porque todo lo que él le dijo y todas las conferencias que hizo la escribieron, la grabaron, la escribieron. Se han hecho muchísimos libros de todas esas conferencias que hizo el hermano Guasmaní. Y este hermano Guasmaní, cuando tuvo la persecución terrible en China, fue capturado. Y eso que fue captado permitió que otros salieran. Salieron otros. Él fue capturado. Algunos dicen que se entregó para que los otros salieran. Algunos dicen que bueno, total que fue en China, fue capturado. Y eso que fue captado permitió que otros salieran. Salieron otros. Él fue capturado. Algunos dicen que se entregó para que los otros salieran. Algunos dicen que bueno, total que fue. Y también cayeron hermanos evangélicos, que eso sí, la gran mayoría, porque un 99% eran hombres de Dios, hombres entregados al Señor. Fueron asesinados brutalmente, desaparecidos. Este Guasmaní murió en la cárcel por predicar el evangelio en China. Este murió en los años 70, en el año 70 y no sé qué año. Fue en el 70 que murió Guasmaní, después de 20 años preso, 20 años cautivo, por predicar el evangelio. Sí, señor. Los otros salieron, y estos hermanos que salieron se residenciaron en Estados Unidos. Pues le he hecho otro cuento de eso. Y allí en Estados Unidos ellos hicieron este trabajo que nosotros tenemos como plataforma para la enseñanza. Hicieron un estudio de vida, que llaman ellos estudio de vida. El estudio de vida que ellos hicieron un exégesis o una paráfrasis, una predicación de toda la Biblia, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a ver cuántos de ustedes están adelantados. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 6. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Ah? 66 libros, 66 cartuchos. Estos hermanos hicieron un estudio de todos sus libros, uno por uno. Hicieron un comentario poderoso, extraído de la misma Biblia. Por eso el estudio de vida tiene un contenido impresionante, maravilloso. Y de ese estudio de vida es que nosotros hemos sacado este entrenamiento para ustedes. Así que valore esto, hermano, esto costó sangre y esfuerzo y trabajo y sacrificio. Amén. No de nosotros, sino de los hombres de Dios que estuvieron ante nosotros y que se esforzaron para que el evangelio, para que todo esto tuviera. Gloria al Señor. Ustedes han escuchado el término la vida de la iglesia. ¿Cuántos han escuchado ese término? La vida de la iglesia. Ok. La mayoría de la gente no sabe realmente qué es lo que significa el asunto de la vida de la iglesia. Y otros pensarán que es algo muy sencillo o algo que puede pasársele por encima. Los mismos hermanos muchas veces, los mismos cristianos que tienen años en el evangelio, no digo cristianos de aquí, sino cristianos de todas partes, la mayoría de los cristianos de todas partes, no saben lo que significa realmente la vida de la iglesia. Y piensan que la vida de la iglesia es un asunto religioso. No, que cuando dice que no, yo ahora no bebo porque metí evangélico. Entonces él dice que como si en la vida de la iglesia, no, yo ahora no hago esto, yo ahora no hago aquello, yo ahora hago aquello, porque está viviendo una nueva vida, ¿me entiendes? Cuando la persona se entrega al Señor, la persona empieza a vivir una nueva vida. Y esa nueva vida debe ser la vida de la iglesia, debe ser la vida de la iglesia. No un asunto religioso, no un asunto de un cambio de estilo, no. El asunto de la vida de la iglesia es algo mucho más profundo y más poderoso de lo que alguien podría, de lo que usted. En el nombre del Señor, el objetivo mío es que logre explicarme. Amén. Que logre explicarme, que ustedes puedan entender con profundidad, porque eso les va a explicar por qué estamos aquí. ¿Cuál es la razón realita de por qué estamos aquí? Les voy a explicar por qué hacemos lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo tenemos que hacerlo y cuándo vamos a terminar. ¿Cuántos quieren saber todo eso? ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar?
Ay, me metí a un gel. Nosotros no usamos esos términos, pero vamos a usar esos términos. Me metí a un gel, como dicen algunos. Ay, ¿y por dónde vas a llegar? Yo me acuerdo cuando mi mamá se entregó al Señor, mi abuela no. Y mi abuela decía, allá va Laura para cantar aleluya, vamos a cantar aleluya para allá. Todo día que ese plan, ahí se va Laura a cantar aleluya. Mi mamá ya no entendía que iba a cantar aleluya. Creo que la viejita no vio cuando me entregué yo. Dice, ahora sí es verdad que se subió la... Porque el primero de los hijos de mi mamá, en buscar la iglesia fui yo. Y entonces cuando los hermanos míos mayores vieron que yo me entregué, dijeron, bueno, ahora sí es verdad ahora sí es verdad que se acabó esto ahora con David. Ahora es David, porque va para allá a cantar aleluya. Ellos no entendían lo que es la vida de la iglesia. Honestamente yo tampoco lo entendí en ese momento. No con la profundidad como ahora lo puedo ver. Ahora yo entiendo claramente que cuando los apóstoles escribieron, y los que escribieron el Nuevo Testamento, ya saben que el Nuevo Testamento lo escribieron los santos apóstoles, los discípulos, los profetas que andaban con el Señor. El único de esos que escribieron la Biblia que no anduvo con el Señor fue el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo dice, como un abortivo se me apareció a mí a última hora. El asunto del caso es que el apóstol Pablo, aunque no estuvo con Cristo, Pablo era contemporáneo con Cristo, pero estuvieron en situaciones separadas. Pablo algunos dicen que Pablo estaba estudiando cuando Cristo estaba en plena faena visitando las aldeas y los pueblos. Pablo estudiaba en Tarso, y por eso no se encontraron, total que nunca se encontraron. Cuando Pablo sale a la escena, de la escena, ya Cristo había sido crucificado, había sido muerto. Cristo se le aparece al apóstol Pablo después que el apóstol Pablo después de muerto y resucitado, Cristo se aparece al apóstol Pablo. Cristo se parece al apóstol Pablo en un momento en que el apóstol Pablo iba persiguiendo a los cristianos, porque el apóstol Pablo, como fariseo y celoso por la ley judía y por la religión judaica, perseguía a los hermanos, a los cristianos, el movimiento recién empezando y Jesucristo recién resucitado. Usted no se imagina, por más que piense, cómo iba ese movimiento cristiano creciendo en el poder del Espíritu Santo y arrasando con todo lo que hay en el camino, caballero. Pues esa es la vida de la iglesia. Y cuando empezó ese crecimiento cristiano, enseguida a los judíos, en defensa de la religión judía, porque el cristianismo, según ellos veían como una contradicción, pues, y como no aceptaron a Jesús. Entonces el judaísmo empezó a perseguir a los cristianos. El judaísmo, el cristianismo, desde ese día hasta hoy. ¿Ok? A los que toman nota, grábese eso. De ese día hasta hoy. ¿Quiénes son los peores enemigos del cristiano? El comunismo. ¿Quiénes son los peores enemigos? No. El judaísmo es el peor enemigo del cristiano. Hasta hoy. El peor enemigo. Eso lo dice la Biblia. Ahora fíjense. El apóstol Pablo sale al ruedo, Cristo ya muerto y resucitado, el cristianismo está avanzando y está creciendo vertiginosamente. Pablo, entonces, como buen fariseo y joven y poderoso y con bastante energía del fariseísmo, es uno de los hombres encargados de perseguir a los cristianos. Incluso Carlos tenía las cartas o tenía ¿cómo se llama? Tenía los asuntos legales para perseguir a los cristianos, meterlo en cárcel hasta matarlo. Incluso por la aprobación del apóstol Pablo había matado a un cristiano poderoso que menciona en la Biblia, al hermano Esteban. Esteban fue apedreado en presencia del apóstol Pablo, ¿sí? Lo mataron, lo apedrearon vivo, en presencia del apóstol Pablo y con aprobación del apóstol San Pablo. Que el apóstol San Pablo se salvó de paso, porque el apóstol Pablo, eso debió haberlo matado también a él. Asesinar a un cristiano debió haber sacado a Pablo del camino. Pero el apóstol Pablo, Esteban, ese santo de Dios, que era un diácono en la iglesia en Jerusalén, cuando estaba muriendo, le pidió a Dios que no les tomara en cuenta ese pecado. No sé cuántos me están entendiendo. Dice la Biblia que ya Esteban agonizaba cuando levantó los ojos al cielo y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Bueno, gracias a esa oración de Esteban, Dios tuvo que perdonar a Pablo. ¿Qué le parece? Y Pablo más adelante se convirtió en el principal exponente del evangelio, porque fue el que más escribió, pues,
el profeta mayor en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, el que más escribió. De los escritos del apóstol Pablo llegaron a ser 13 epístolas o cartas que enviaba a las iglesias, y esas cartas que escribió el apóstol Pablo contienen toda el orden y todo lo que Dios quería, y todo lo que Dios quería hacer, y todo lo que tiene que ver con la vida de la iglesia. Están en esos escritos que hizo el apóstol Pablo. Todo lo que tiene que ver con la vida de la iglesia, todo lo que tiene que ver con la economía de Dios, con la administración de Dios, todo está plasmado en esas cartas que hizo el apóstol San Pablo, que fue precisamente el que no anduvo con Cristo, porque Cristo se le apareció cuando él perseguía a los cristianos. Cristo se le apareció en un camino, lo tumbó del caballo una luz. Él escuchó una voz del cielo que le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Imagínense usted, él estaba persiguiendo a los cristianos, y Pablo, casi ciego, Jesús le dijo, el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo se dio cuenta que cuando perseguía a los cristianos, perseguía a Jesús. Cuando hacía un daño a los cristianos, hacía un daño a Jesús. Y en ese momento empezó la conversión de Pablo, y más adelante, entonces, es cuando empieza su trabajo como apóstol. Dios lo llama al apostolado y empieza y escribe las cartas que nosotros tenemos hoy. Gracias a Dios. No, amén, no sea amén. Esas cartas que escribió Pablo, repito, están divididas en dos sesiones. La primera sesión, desde Tesalonicense, habla de la vida de la iglesia. Todas esas cartas que escribió desde Tesalonicense 1, Tesalonicense 2, que donde escribió a los filipenses, todas esas cartas hablan de la vida de la iglesia. Era para que nosotros supiéramos todo lo que tiene que ver con la vida de la iglesia. Ahora, si nosotros tenemos, Dios tiene que dar habilidad para que en este entrenamiento, sí, prendeme ese sí, yo prendí. Pero vamos a verlo de acá. Perdón. Dios tiene que darnos la habilidad en este poquito tiempo que tenemos de poder entender esto que a los apóstoles les costó tanto escribir. Todo lo que tiene que ver con la vida de la iglesia. Ahora, si nosotros tenemos, Dios tiene que dar habilidad para que en este entrenamiento, sí, prendeme ese sí, yo prendí. Pero vamos a verlo de acá. Perdón. Dios tiene que darnos la habilidad en este poquito tiempo que tenemos de poder entender esto que a los apóstoles les costó tanto escribir, y dejarlo para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Nosotros vamos a tomar como inicio del entrenamiento precisamente la carta que envió Pablo a los tesalonicenses. Los tesalonicenses eran de Tesalónica, la ciudad de Macedonia. En ese tiempo visitó el apóstol Pablo, su primer misionero, y se plantó en la iglesia de Tesalónica. Luego, en el segundo viaje, Pablo escribe a los hermanos que había dejado ahí en Tesalónica. Por eso la carta se llama que fuera sido San José. Entonces, ¿llamar a los qué? A los josefinos. Los josefinos. Cuando Pablo escribía, solamente tomaba como punto la localidad. Entonces escribió a los tesalonicenses, a los filipenses porque eran de Filipo, a los colosenses porque eran de Colosas, a los romanos que eran de Roma. Escribió solamente las localidades. Según la Biblia, las iglesias no tienen nombre, porque las iglesias no son la iglesia no puede tener nombre, porque la iglesia no son organizaciones privadas de nadie. Se supone que un grupo de hermanos se agrupa acá, valga la redundancia, y dice: bueno, aquí vamos a fundar una iglesia. La iglesia se llama el Toro Ardiente, poner un nombre así, el Toro Ardiente, funda una iglesia. ¿Usted cree que eso es correcto? Claro que no es correcto, porque ningún grupo de hermanos o un hermano puede tener una organización privada y llamarla iglesia. La puede tener, pero no puede llamarla la iglesia, porque no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia no es una organización privada, porque si la iglesia es una organización privada, entonces está dividida, y la iglesia no está dividida. ¿Okay? Cuando hay una organización privada, entonces a mí me costó mucho que mi mamá entendiera esto, ¿no? Mi mamá
que fue mi madre espiritual, que fue todo, que fue la que me enseñó todo. Ella se crió y se formó en esos grupos, en esos grupos evangélicos. Y entonces en esos grupos evangélicos, cada grupo, que ellos se agrupan y cada grupo tiene su nombre. Ellos ponen su nombre. Ustedes no sé los nombres, que si Centro, yo no sé qué, Cristiano, yo no sé qué, que si Peña de Orey, que si La Luz del Mundo, ellos tienen su nombre. Eso es incorrecto. Yo le decía a mi mamá, eso es incorrecto, mamá. Eso es incorrecto. Ustedes están agrupados como en una organización privada. La iglesia no es una organización privada de nadie. No pueden los hermanos estar agrupados en una asociación privada, no puede. Eso es antibíblico porque la iglesia no puede estar dividida, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Cómo una iglesia va a estar dividida? ¿Cómo una iglesia si un cuerpo va a estar dividido? Mamá no me entendía. Mamá no me entendía. Mamá me entendió finalmente. Porque usted sabe que nosotros empezamos a servirle a Dios, hasta que mi mamá por fin, o sea que mi mamá no se reunía con nosotros, mi mamá se reunía en su estaba el chico. Creo que la asociación se llama Lirio de los Valles. Ahí crecimos nosotros, por cierto. Nosotros crecimos yendo allá. Mi mamá nos llevaba allá pequeñitos. Yo tenía como 10 años, como 8 años. Yo tenía como 10 años la última vez que fui. Que me rebelé, pues ya era el tamaño de mi mamá. Ya con 10 años ya era el tamaño de mi mamá. Me rebelé y no más. Sí, pero mi mamá nos llevaba para allá. Mi mamá siempre se quedó allá. Mi mamá siempre estuvo allá, reuniéndose allá con los hermanos. Después que nosotros vimos la verdad y nos encontramos en tu vida, entendimos la verdad, entonces empezamos a hacer el trabajo. Entonces le empezamos a explicar a mamá que eso no era, mi mamá, que eso no era correcto, que no podía estar en una asociación. No puedes estar en una asociación de unos hermanos porque te divides, porque estás en una división. Total que yo orándole a Dios, para ver cómo le explicaba eso a mi mamá. Un día le expliqué, mamá, tú estás en una división. Y entonces me dijo, pero ¿por qué, David? Si estamos todos sirviéndole a Dios, todos estamos en el mismo Cristo, pero tú estás en una división, mamá. Y entonces yo le hice una pregunta, Dios me dio la sabiduría, yo le hice una pregunta. ¿Dónde tú estás? ¿En qué lugar tú estás? Entonces ella me dijo, allí en Piochi. Ajá. ¿Cómo se llama esa asociación donde tú estás? Y me dijo, bueno, yo estoy en la asociación Lirio de los Valles. Y le dije, ¿te fijas que estás en una división? Me preguntó por qué. Y yo le dije, porque yo no estoy ahí. Pues tú hiciste algo que me sacó a mí. Tú no puedes hacer algo que saque a tu hermano. Porque si tú haces algo que saque a tu hermano, ya es una división. No sé si alguien me está entendiendo. Amén. Es como cuando usted en su casa quiere tener una cosa suya. Que esta cucharilla es mía. Y este vaso es mío. Y este tenedor es mío. Y esta sí es mía. Yo me acuerdo que en mi casa había una cucharilla que era de mi abuela. Un vaso de una cucharilla de mi abuela, pero era por asunto de salud. Mi abuela había sido sanada o había pasado por el tuberculosis. Entonces ella siempre tenía sus cosas ya apartadas. Entonces cuando tú apartas algo y le pones un nombre, lo divide del otro. No sé si alguien me está entendiendo. Tú no puedes agarrar un grupo de hermanos y ponerle un nombre porque lo divide de los otros hermanos. Y es lo que está pasando aquí en San José. Los hermanos del centro de no sé qué cosa, los hermanos de yo no sé qué, los hermanos de yo no sé qué. ¿Okay? Es bien difícil de resolverlo de un solo golpe. Pero lo vamos a resolver poco a poco. Amén. Si alguien vaya viniendo para acá, eso le vayamos a explicar. Amén. Están aquí o se fueron. Y eso es poco a poco. No sé cuánto vamos a durar, pero vamos a intentar. Amén. Entonces vaya acá, lo vamos sentando aquí. Cuando le vamos a echar entrenamiento de la iglesia, vamos a empezar a contar. Nosotros no tenemos nombres. Tampoco tenemos una asociación civil. Aunque tuvimos que hacer una asociación para asuntos legales con respecto a las compras y todo eso, pues usted sabe que para comprar una propiedad como esta que estamos comprando, entonces necesitamos una figura, una persona jurídica, pues no podemos comprar a nombre mío, pues. Si no voy a decir, vamos a tener que comprar a nombre mío, David Zambrano. Entonces no se veía bien, entonces hay que meter los hermanos, entonces hay que una asociación, en ese caso, eso es válido. Pero nosotros como iglesia de Dios, no tenemos una asociación de ninguna manera, y estamos agrupados en una asociación, estamos agrupados en la palabra de Dios. Amén. Estamos agarrados de la palabra tal cual como le explicó San Pablo. En la palabra, cuando escribió los Efesios, así que, cuando digo así que asidos de la verdad en amor crezcamos. Asidos de la verdad. Cuando hay una verdad y todos nos agarramos de esa verdad, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que surge?
En un crecimiento como en unidad. Porque todos estamos agarrados de la misma verdad. Entonces surge la unidad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros aquí? Ver la verdad, agarrarnos todos de esa verdad. Y lo que nos agarremos la verdad, ¿qué va a surgir? La unidad. La unidad. La unidad, que es el cuerpo de Cristo. Y es lo que pretendemos que. Y es lo que es. A medida que vamos explicando la palabra tal cual como el Señor lo enseñó, usted va a ir uniéndose, agarrado de esa verdad, no a mí, sino agarrado de esa verdad. Amén. No usamos tampoco figuras humanas como para agrupar personas, que si yo estoy allá con David Zambrano, yo estoy allá con Domingo Pacheco, no usamos figuras humanas. Nosotros estamos en la iglesia de Dios y agarrados de la palabra. No, amén, o sea, amén. Amén. Nosotros no seguimos a los líderes, nosotros nos interesan los líderes. Los líderes cumplen una función, los líderes, los apóstoles, los profetas, los líderes, los maestros, cumplen una función dentro de la iglesia de Dios. Eso es todo, en ese que nosotros creemos, amén. La función mía como maestro, como apóstol, como profeta es enseñar, hacer todo lo que Dios me permite hacer, pues según el don que Él puso en mí, hacer todo, amén. Pero que yo mando, hermanos, como caudillo en mi casa. Mi casa, por ejemplo, todo el mundo es magallanero. ¿Aló? Y no voy a decir otra cosa política ni nada de eso que usted se vaya a ofender. Amén. La otra vez estaba un hijo mío coqueteando y que no, papá, le gusta el Caracas. Coño, como me dijeron, me calenté. No, pásamelo para acá, pásamelo para acá. Habla con él, ¿qué es lo que te pasa a ti, chico? ¿Ah? Yo hemos sido magallanero del vientre del abuelo mío de Pedro González, era magallanero, me dicen a mí. Pero dice que mi mamá era magallanero, yo también soy magallanero y se acabó y punto. Bueno, ese es mi caudillismo dentro de mi casa, solamente de mi casa. La iglesia de Dios manda a Dios. Amén. Y se hace lo que dice la palabra. Amén. Pero es que nosotros tenemos un grito y usted se lo sabe. Nosotros decimos con la palabra todo. Y sin la palabra nada. Y también tenemos una frase que decimos que la última palabra la tiene la palabra. Estamos buscando a ver quién tiene la razón. Entonces citamos la palabra. Y la última palabra la tiene la palabra. Más nada. De ahí nos vamos. Entonces, si todos estamos metidos en la palabra, entonces estamos en una perfecta unidad. Amén. Amén. Gloria al Señor. En lo que respecta a la vida de la iglesia, el apóstol Pablo empezó explicando lo siguiente. Presta atención, por favor, para que vea esto. Gloria a Dios. Pablo explicó lo siguiente. Cuando escribió a los tesalonicenses, magistral, un asunto magistral lo que escribió Pablo aquí, poderoso, para la palabra de Dios. Escribió a los tesalonicenses. Vamos a leer en el capítulo 1, desde el capítulo 1. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 1 en adelante, dice la palabra con la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros. Entonces voy a seguir con ustedes. ¿A la iglesia de dónde? ¿De los qué? Ahí está. La única base que usó Pablo para agrupar a los hermanos fue la única base. Quiere decir que nosotros somos hermanos de... Así es sencillo, eso es todo. Eso es todo. ¿Ven? Entonces mañana pasado le pregunto a usted, pero ¿en qué iglesia existe usted? Yo en la iglesia de San José. Pero sí, yo sé que está en la iglesia de San José, pero ¿a qué iglesia existe? ¿A la de San José? Bueno, pero está increíble. ¿A la de San José? No, pero es que San José, es que nosotros no tenemos nombre, nosotros pertenecemos a la localidad donde vivimos. Eso es todo lo que nosotros hacemos, todo. ¿Cuánto aprendieron eso ya? Amén. Díganle que estamos aprendiendo el asunto de la vida de la iglesia. Aquí vamos a aprender los asuntos clave de la vida de la iglesia. Amén. Entonces Pablo dice a la iglesia, a los tesalonicenses, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Quiere decir que todos los hermanos de Tesalónica estaban guardados en el Padre y en el Hijo Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros. Gracia, la gracia aquí es Cristo mismo y la paz es todo lo que Cristo trae. Ese es todo el deseo de Pablo para los hermanos de Tesalónica, era que Cristo mismo estuviera en ellos y ese mismo Cristo fuera su seguridad. Amén. Y su paz. Aleluya. Amén. Sigue diciendo, verso 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de vuestra obra de fe, de vuestro trabajo de amor y de vuestra perseverancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aquí el apóstol
Pablo, arrancando, dice tres cosas que es la clave de la vida de la iglesia. Hoy nosotros vamos a hacer formalmente a usted una invitación a pertenecer a la vida de la iglesia. Después que yo explique todo, usted va a tomar la decisión si acepta o no pertenecer a la vida de la iglesia. Usted va a decir, bueno, será esto, vamos a decir esto es bien o no. Todos nosotros que estamos acá decidimos pertenecer voluntariamente, integrarnos a la vida de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Todos decidimos integrarnos voluntariamente a la vida de la iglesia. Mucha gente allá afuera no sabe por qué. Porque esos hermanos se metieron ellos lo llaman así, nosotros llamamos la vida de la iglesia. Y dicen, porque esos hermanos se metieron a no sé qué, porque esos hermanos se metieron evangélicos, porque esos hermanos se metieron a esto, ellos no saben, no entienden nada. Porque esos hermanos tienen tanta devoción. Entonces ahí van, como le decía uno a un amigo mío, ahí van a llevar los reales al pastor. Entonces ellos tienen un cuento raro, porque como ellos no están aquí, no saben lo que está pasando, ¿me entienden? Entonces ellos dicen que la gente viene a traerme los reales a mí. Y ellos no entienden por qué la gente, esa devoción, ese amor, ese deseo por hacer las cosas, gratuitamente, voluntariamente, eso dar la vida, wow, una cosa impresionante. Ellos no entienden eso, envidian eso incluso. Muchas veces los comentarios de la gente afuera es envidia, ¿no? Porque ninguna otra organización va a expresar jamás tanto amor, tanta devoción como expresamos nosotros, jamás, ninguna otra organización. Ahora, nosotros vamos a hacer una invitación a ustedes para que ustedes también participen y sean parte de la vida de la iglesia. Y vamos a ver, porque el objetivo de esta parte del entrenamiento es que ustedes entren formalmente a participar de la vida de la iglesia. La mayoría de ustedes ya entró o quiere entrar y no sabe, pero vamos a ver después que sepa. Después que sepa va a querer entrar más. ¿Aló? Después que sepa va a querer entrar más y va a querer participar más. Este asunto tan glorioso, tan maravilloso, tan poderoso, tan importante, tan sublime, como lo es el asunto de la vida de la iglesia, hermano. Si yo volviera a nacer, no hubiera perdido 22 años fuera de la vida de la iglesia. Hubiera entrado a la vida de la iglesia desde que me sacaron del vientre y más cuando pegué el primer grito, ¡la vida de la iglesia! Hubiera gritado. Que me metieran de una vez, ¡ay, este bebé habla! Sí, que estoy demasiado desesperado por pertenecer a la vida de la iglesia. Quiero pertenecer a la vida de la iglesia, estoy desesperado, así que métanme allá a comer de la paz. Entonces que la vida de la iglesia es algo súper emocionante, súper bueno, súper de todo, de ir a wow. Pero cuando yo me acuerdo cuando yo entré a la vida de la iglesia, hoy sábado, la iglesia era pequeñita, había como 3 personas, y entonces y hacía como un calor, en la iglesia hacía como un calor, era un calor flojeroso, ¿no? Yo me acuerdo incluso cuando entré, yo dije, bueno, flojeroso. Me acuerdo que estaba predicando un pastor, y el pastor, yo no entendí, no escuché nada de lo que él dijo, honestamente. Yo me senté allí y no escuché. Él habló y yo no escuché. Yo lo que cuando él dijo que si aquí había un alma perdida que quería aceptar al Señor, esa fue la segunda vez que acepté al Señor, no se confunda. Eso fue aquí en una reunión aquí en San José, donde dijo, un alma perdida que esté aquí, que quiera venir acá y confesar al Señor. Porque tú sabes que hay pastores que sufren de un asunto de autoestima. Entonces ellos se les sube mucho la autoestima cuando alguien pasa y ellos le ponen la mano, a ellos se les sube la autoestima cuando pasa. Nosotros aquí no practicamos eso, porque no necesitamos, amén. Si usted va a sentar, si va a sentar, lo hay sentadito, no hay ningún problema que pase para acá, no necesitamos ánimo, tenemos suficiente ánimo, sabemos dónde estamos, amén. Amén. El pastor se lució ese día. Si hay un alma perdida que pase para allá, había como 5, el único alma perdida que está yo era conmigo el asunto, era de una vez directo. Entonces, bueno, yo dije, ¿por qué? No hay ningún alma perdida aquí, porque aquí está mi tía Rosalía, mi tía Nerita, mi mamá estaba atrás, ¿aló? Y yo los conté, aquí hay puro hermano, y paso tienen como 60 años aquí. El alma perdida tengo que ser yo tengo que ser indiscutiblemente el alma perdida. Bueno, yo levanté mi mano y decía, yo soy esa alma perdida. Yo tenía 22 años, ¿no? Eso fue en el año 1992, a lo que sacan cuenta, ya no saben la edad. Y entonces yo pasé, bueno, vas entonces, alma perdida. Yo pasé por el gloria de Dios. Y yo quiero
recibir, ¿quién fue a recibir al Señor? Entonces me puso las manos. Después le voy a contar cuál fue la segunda alma perdida que llegó. Y se bautizó conmigo. Tuve ese privilegio, no él, sino yo, de bautizarme con Domingo Pacheco. Porque ya al siguiente día llegó Domingo, llevaron a Domingo. Al siguiente día me dijeron, una alma perdida que esté por aquí que ir a recibir al Señor era Domingo Pacheco. Y yo voy al... otra alma perdida. Pero Domingo Pacheco era más terrible que ellos estaban, todo el mundo estaba cerrando. Los ángeles tenían un banquete. Los ángeles hacen fiesta cuando una persona llega a la vida de la iglesia. Dice la Biblia, los ángeles hacen fiesta. Le voy a decir esto por encimita, nada más, para que usted más o menos empiece a pensar lo importante que es esto, lo poderoso que es que una persona llega a la vida de la iglesia. Los ángeles hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente, dice la Escritura. Imagínense, para que usted vaya viendo lo importante que es esto. Y el que está a su lado, no, yo no he escuchado nada, pero quiero entrar. Ya, si así quiero entrar. Yo pasé, el hermano oró y yo le dije, hermano me oró, me puse a llorar. Pero cuando pasé, y él me dijo, repita conmigo, Señor Jesús. Yo dije, Señor Jesús, ya yo estaba llorando. Entonces era un caballero yo nunca pesé menos de 100 kilos, sino hasta antier, que fue que rebajé. Yo pesé 100 kilos de que tenía como 10 o 2 años. Sí, hasta antier. Yo cuando me quedé asombrado en el hospital, cuando me suena la broma, y 95, y Dios mío, me estoy muriendo. Nunca pesé 95 kilos, ni siquiera cuando tenía 10 años. Porque yo era redondo, completamente redondo, y mi mamá cuando me llevaba para comprar los pantalones, decía, ¿tienes pantalones para niños? Sí, y la talla 45. Y yo digo, ¿qué niños son esos? Los hilvanes, me acuerdo que me llegaban hasta aquí. Unos hilvanes que me llegaban hasta aquí, los hilvanes, esos ruedos y esos pantalones para secarse. Estaban doble equipo que le metían un sábado. Y antes empecé 95 kilos, y yo ya estoy muriendo, ahora sí, yo empecé a hacer mi testamento y entregar mis cosas, y muriendo, usted lo último. Ahí llegamos, gloria al Señor. Lo cierto es que ese día me puse a llorar allí frente al pastor. El pastor estaba, pues, autoestima altísima. El pastor se alegró, oye, me gané un alma perdida, porque los hermanos, como están confundidos, ellos dicen que ellos se ganan a la gente. Ningún hermano se gana a otra persona. Nosotros somos instrumentos, el que se los gana es Dios. Amén. Amén. Vaya a empezar a grabarse por eso. Amén. Aquí tengo estos 3 peluchitos que me gané. Nadie se gana a nadie. Es el Espíritu Santo quien convence a la gente. Amén. Nadie se gana a nadie. Nosotros servimos como colaboradores, como ahí vamos como facilitadores, como eso es todo. Nosotros no nos ganamos a nadie. Absolutamente. Amén. No, ese pastor estaba brincando en una sola parte. No, ese tremenda alma perdida que me gané. No, mejor dicho, yo ni siquiera escuché lo que él dijo, honestamente. Yo fui a entregarme ese día. Me fui a entregar al Señor ese día. Y llegué, entré a la vida de la iglesia. Yo sentí, hermano, como si había pasado por una dimensión de gloria. Los 4 hermanos que habían ahí, los fríos que se veía eso, el calor que había allí, todo lo que para mí no era la realidad era la que yo estaba viviendo. Yo estaba viviendo un paso del mundo al cielo, del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Yo estaba viviendo ese paso tenemos que vivirlo. Tenemos que entender para dónde vamos, para dónde estamos, qué es lo que somos, y dejar de ver lo que está a nuestro alrededor. Porque lo que está a nuestro alrededor, hermano, no es lo que realmente es. Porque lo que es para nosotros es lo espiritual. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ahora, el asunto celestial. Nosotros vemos un asunto celestial. El apóstol Pablo, cuando habla a los tesalonicenses, entonces le habla de 3 puntos. Estos 3 puntos que usó Pablo en esta carta a los tesalonicenses, cada vez que Pablo escribió, cuando escribió a los Corintios, cuando escribió a todos, escribió usando los mismos puntos, para que ellos entendieran de manera que todos entendiéramos cómo resumir el asunto de la vida de la iglesia. O sea, ¿qué es la vida de la iglesia? ¿A qué se refiere? ¿A qué me refiero? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la vida de la iglesia? El apóstol Pablo dijo de los tesalonicenses, cuando le escribe, le habló de 3 cosas. Le habló de vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y vuestra perseverancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces diga conmigo: fe, amor y esperanza. Él dijo: vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y vuestra perseverancia en la esperanza.
Quiere decir que la vida en la iglesia, y aquí en adelante, vamos a ver, empezamos a entender, a aprender algo. La vida en la iglesia tiene que ver con estos 3 puntos. La vida en la iglesia no tiene que ver, no tiene que ver con columnas, ni con bloques, ni siquiera con asamblea, ni tiene que ver con... No. La vida en la iglesia tiene que ver con 3 cosas. Tiene que ver con la fe, el amor y la esperanza. Pero el apóstol Pablo aquí a los tesalonicenses se lo explica de una forma bien perfecta. Primero dice, vuestra obra de fe. Vuestra obra de fe. Gloria al Señor. Vuestra obra de fe. Empieza Pablo a explicar. La iglesia, cuando nosotros llegamos a la iglesia de Dios y pertenecemos a la vida de la iglesia, nosotros debemos estar conscientes que entramos a una obra de fe. No es una obra, no es un asunto esto no es un asunto normal, humano, esto es una obra de fe. Amén. La fe es el pilar, es el pilar principal de la edificación. De los pilares principales de la edificación está la fe. Todo aquí se hace por fe, se hace a través de la fe, se hace por la fe, se hace en fe. Amén. De manera que una persona no puede entrar a la vida de la iglesia si es un incrédulo. Si no cree, no puede entrar en la vida de la iglesia. ¿Okay? Y si una persona entra a la vida de la iglesia, pero en el camino deja de creer, entonces sale. No puede participar en la vida de la iglesia si no tiene fe. Así de sencillo, porque todo lo que la vida de la iglesia, todo lo que tiene que ver con la vida de la iglesia, principalmente tiene que ver con la fe. La obra, lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos, absolutamente todo, tiene que ver estricta y únicamente con la fe. El apóstol Pablo escribió más adelante, cuando escribió a los hebreos, Pablo escribe: sin fe es imposible agradar a Dios. Repito, sin fe es imposible agradar a Dios. Y añadió, porque todo el que se acerca a Dios debe creer que lo encontró. Amén. Y que Él premia a los que le buscan. Todo el que se acerca, o sea, se acercó a Dios, debe creer que lo halló. Amén. A ver, ¿cuánto lo hallaron? Amén. Se iluminó esta sala, caballero. Entonces una persona no puede estar titubeando. Oye, yo estoy ahí. Una vez que le pregunté a una persona, ¿tú estás en la iglesia? Sí, estoy viendo. Ay, ¿está o no está? Muy bien. ¿Entraste o no entraste? ¿Crees o no crees? No hay un punto aquí intermedio. ¿Crees o no crees? Amén. Tu primer paso fue aceptar a Cristo. Muy bien. Eso no te introdujo en la iglesia. Tu segundo paso es creer ahora en la vida de la iglesia. Creer en que lo que estás haciendo pues agrada a Dios. Creer en la obediencia a lo que Dios te está diciendo. Aceptar a Cristo en todo el mundo. ¿Tú no sabes cuánta gente acepta a Cristo que no están en la iglesia? Aceptar a Cristo que no están en la iglesia. Si un cristiano no está en la iglesia, pues no creen suficiente. La fe que tienen es muy poca. Entonces deben creer lo suficiente. Entonces nosotros entendemos en ningún incrédulo, repito, jamás va a tener forma en la vida de la iglesia. Jamás, ningún incrédulo, jamás. Esto es un asunto de fe. Permanentemente, es un asunto de fe. Dios mismo te va a desafiar para que permanentemente sea un asunto de fe, porque esto no es una vida normal. Estamos hablando de la vida de la iglesia, esto es algo celestial. Si esto fuera normal, entonces pudiera entrar en un cualquiera. Pero yo no tengo fe, pero tengo real. Pero yo no tengo fe, pero tengo mi disposición. Bueno, yo no tengo fe, pero tengo aquí tengo salario. Yo no tengo fe, pero tengo aquí recursos. Yo no tengo fe, pero yo tengo habilidades para coser, para tejer, para bailar, para surcir, para comer, para beber, para otra cosa. Yo tengo fe, pero yo puedo añadir. No, usted tiene que tener fe, es lo principal. Después vamos a ver si usamos lo demás, si es necesario en la vida de la iglesia, amén. Pero principalmente esta es una obra de fe, ¿ok? Así que dígale que está solo bienvenido a creer. Bienvenido a la fe. Bienvenido a creer, amén. De todas las maneras, de todas las formas, gloria al Señor. No creemos, entonces no podemos vivir en la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia principalmente es la fe. Nuestra obra tiene que ser una obra de fe. ¿Por qué nuestra obra tiene que ser una obra de fe? Porque la Biblia dice que nuestras obras, vamos a ver, aquí voy con algo poderoso, a ver si les gusta, si quieren ir a la vida de la iglesia. A ver, ¿cuánto quieren ir a la vida de la iglesia? Aleluya.
estoy contento de estar aquí en la vida de la iglesia y aceptando todos los desafíos. Ahí acepto todos los desafíos que Dios me manda, lo acepto. Lo acepto porque esa es la vida de la iglesia. Porque si Dios me desafía, esa es la vida de la iglesia, hermano. Si me desafió, gloria a Dios. Si yo estoy triste si no me desafía, pero si Dios me desafió, gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el asunto de la obra de fe? Número uno, en primer lugar, la obra. Jesús explicó, cuando escribió Mateo, Jesús explicó que nuestra obra tenía que superar la obra de los fariseos. Tenía que superarla. Entonces Jesús explicó, porque los fariseos eran gente muy disciplinada, gente poderosa, muy disciplinada. Y eran gente, por favor, un fariseo no era cualquier persona. Eran personas bien educadas, bien estudiadas, bueno. Es un don fariseo en el mundo judío, hermano, un respeto tremendo. Todavía en Israel, oye, un fariseo, un maestro, un rabí entre los judíos, mejor dicho, eso no es cualquier cosa. Incluso dicen por allí que la reunión con los rabinos judíos, cuesta mucha plata. La reunión con los judíos, incluso cuesta tanta plata que la reunión, las sillas tienen precio. Sí, señor. Y las sillas que están delante cuestan más que las que están atrás. De manera que usted va a una reunión con un rabino de esos pesados en Israel y tiene que pagar la silla. Ojo. Pero las sillas están según el lugar. Si quiere sentarse cerquita del rabino, va a tener que pagar yo no sé cuántos dólares para acercarse cerquita del rabino. Ahora, ellos pelean por la primera silla, sí, señor. Pelean para sentarse cerquita del rabino. Ellos dicen que cuando el rabino está hablando, ellos dicen que el rabino es una cosa tan impresionantemente poderosa, que cuando el rabino está hablando, suelta códigos que a ellos lo enriquecen, y es verdad. La mayoría de las empresas, por no decir todas, transnacionales, judías en el mundo, vienen de la reunión con los rabinos. ¿Usted sabía eso? El rabino estaba hablando y decía, la gente lo que necesita es un negocio donde vaya y pueda comprar todo micro. La gente de todas esas empresas que han formado los judíos vienen de la reunión con los rabinos. Sí, señor, los rabinos dan código. Entonces ellos saben que cuando se sientan delante tienen más posibilidad de captar las ideas. Sí, señor. Aló. Usted sabe que, el profesor Ali, que fue profesor tantos años, sabe que siempre los más brutos nos sentábamos, ¿dónde, Ali? Atrás. Siempre llegábamos. Yo me acuerdo que yo ni siquiera, yo saludaba, yo veía a la maestra de perfil, yo le encontraba, buen día, maestra. Yo era para atrás, y yo no te decía lo de adelante, yo era para atrás. Allá me sentaba con todos los saboteadores de San José. Esos bichos eran terribles, casi todos eran malandros de paso. Allá me sentaba con todo ese poco de bichos. Bueno, yo estudié con ellos, hermano, usted sabe, yo no sé dónde la idea mía. Pero todito estudié yo. No voy a nombrarlos porque son familia de ustedes. Y entonces yo iba allá para allá atrás. No, pero en una reunión con el rabino. No, en una reunión con el rabino había que pagar los pupitres adelante, caballero. El rabino estaba hablando y soltaba un código y el que estaba hablando era el primero que lo agarraba. Y entonces ya han formado todas sus empresas. Pues la reunión con los rabinos, hermano, es tan poderosa. Y contarle esto para que usted tenga una idea. Que dicen por allí que después de la Segunda Guerra Mundial sobrevivió en Budapest una sinagoga judía. Sobrevivió porque los nazis no la quisieron destruirla o convirtieron en una estación de radio, no sé qué hicieron allí. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ellos revivieron la sinagoga. Y volvió la sinagoga a cumplir sus funciones. La sinagoga de los judíos, ellos, los aportantes, los judíos, compran las sillas. Las sillas no las compra la organización, sino que las compran los judíos que son como financistas, ellos compran las sillas. Entonces yo compro mi silla y la anoto. Una silla mía en esa sinagoga, imagínese usted. David Zambrano, compro mi silla y mi silla está ahí. ¿Qué te parece? Yo hacen todas sus reuniones, pero esa silla es mía. Quiere decir que yo soy un accionista en la sinagoga. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Hungría hubo una depresión terrible. Y los judíos comerciantes o empresarios empezaron a buscar plata por todos lados en los bancos. Y entonces un día un judío llegó a un banco. Y el banco le dijo, bueno, pero ¿cuánto quiere? Yo no sé cuántos dólares. Ajá, ¿y qué tienes por ahí? Entonces, bueno, yo tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro. El judío, no accedes, no podemos darte el préstamo, no tiene suficiente garantía, no nos garantiza, no podemos darte el crédito. El judío entonces sacó la última carta. ¿Cuál era? Le dijo, yo tengo una silla en la sinagoga.
Y entonces el gerente le dijo cuánto necesitan. Eso para que usted tenga un poquitico de idea de lo poderosos que son los judíos. Usted ni se imagina lo judíos. Ahorita cuando yo dije que los judíos son los peores enemigos del cristianismo, algunos de ustedes, ignorantes como ustedes nada más, por cierto, dijeron, ay, los judíos, ¿dónde están? Yo no los veo. Son dueños del mundo. Son dueños del mundo. Las grandes corporaciones, de los capitales del mundo. ¿Por qué tú crees que Hitler le hizo la guerra? Hitler le hizo la guerra a los judíos nazis judíos, por cierto, porque eran la fuerza de Europa. Tenían el 70%, el 30%, el 50% del capital de la nación. Y era el motor de toda Europa. Para que usted tenga una idea del dinero que tenían, lo poderosos que son y siguen siendo todavía. Yo sé que alguna persona te dice, no, pero es que yo no veo judíos acá. No, hermano. ¿Cómo no lo hay? Después hablamos de eso. ¿Amén o no amén? Amén. Todo iba a yo explicarle lo poderoso que son los judíos. No, amén o sí, amén. Pero Jesús dijo que nuestra justicia, es decir, las obras que nosotros hacemos, deben superar a los judíos. Yo me imagino que cuando él dijo eso a los apóstoles, que eran pescadores, que eran cobradores de impuestos, cuando les dijo que la justicia de ellos tenía que superar a los fariseos, ellos dirían, wow, ¿cómo superamos nosotros esos monstruos? Entonces son unos bichos, son hechos de todo, ¿cómo nosotros superamos a esa gente? Pero Jesús está hablando de la obra de fe. ¿De qué está hablando? Esa obra de fe. La obra de fe es la que supera todas las obras que cualquier persona jamás haya hecho. La obra de fe supera todo, hermano. La obra de fe. ¿Aló? Todo, absolutamente todo. Por eso es que usted ve que los hermanos evangélicos logran cosas que todavía el mundo está todavía loco, sorprendido de las cosas que hacen los hermanos evangélicos, las cosas que han hecho. Entonces en el evangelio, las cosas que han hecho, pues su crecimiento, las cosas que han logrado en su obra, en la obra de fe, haciendo esa obra de fe. Ahora, la obra de fe, según Apocalipsis capítulo 19, escuche bien, la obra de fe, según Apocalipsis capítulo 19, es la manera como el cristiano se viste delante de Dios. Aleluya. O sea, el cristiano tiene una vestidura delante de Dios y esa vestidura es la que lo aprueba. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, que es nuestra esperanza, Él va a vernos y va a vernos vestidos. Nosotros tenemos que estar vestidos cuando Jesucristo venga de una manera que Él pueda aprobarnos. ¿Cómo dije? Aprobarnos. Claro que Él nos puede aprobar. Porque la Biblia dice que si cuando Cristo venga, la Biblia dice que si nosotros no estamos vestidos correctamente, entonces vamos a ser echados fuera de las bodas del Cordero. Dice la Biblia en Mateo capítulo ¿qué? 22, cuando habla de la cena de las bodas, dice que cuando la cena de las bodas, cuando habla el banquete, perdón, la parábola que habla del banquete dice que el Señor entró y encontró un hombre mal vestido. Y dice que átenlo de pies y manos y échenlo para afuera. Él no puede estar mal vestido acá. ¿Quién es ese que está mal vestido? ¿Quién es ese que está mal vestido? Pues no sé, haga usted la deducción, pero voy a decir esto para ver si me entiende. Nos viste la obra de fe que hacemos. La obra de fe que hacemos en la vida de la iglesia nos viste para que nos presentemos ante el Señor. Hello. Quiere decir que cada vez que nosotros hacemos la obra en fe, nosotros estamos vistiéndonos para presentarnos delante del Señor. Cada vez que el Señor te dice a ti cree, cada vez que el Señor te dice a ti cree, ahora vuelvo otra vez. ¿Por qué usted cree que nosotros, los hermanos vienen para acá uniformados de servidores, de facilitadores, de como usted los protocolos, como usted quiere decir? A ver, ¿quién les compró la franela? ¿Esa es una donación que dieron en la alcaldía? No, esa franela la compraron ellos mismos. Es una obra de fe. ¿Por qué ellos hicieron eso? Porque ellos creen que. ¿Por qué tan temprano, más temprano que ustedes? Bueno, algunos. ¿Por qué ponen de paso? No solamente vienen, sino que compran. ¿Qué cree usted que compró el refrigerio que nos vamos a comer dentro de unos minutos? No, eso no lo mandó una fundación. ¿Cuál fundación? ¿De qué? Eso lo pusimos nosotros. Fulano puso tanto, ya le puso 20, Olga puso 10, no tiene un plano, pero no puso. Este puso. Yo sé que fue uno. Entonces ellos en salsa, pero no pusieron. Dios sabe, ellos se están vistiendo. ¿Aló? Amén.
llegan temprano, compran su uniforme, abrazan, sirven, barren. ¿Por qué se hace eso, hermano? Yo recuerdo cuando fui al encuentro con un anciano, un hermano ya partió con el Señor. Fui al encuentro y el hermano como a las 10 de la noche ya no podía ni caminar. Era un hermano como de 70 y algo de años, casi 80, entonces no podía, ya como a la noche podía caminar, era arrastrado los pies. Entonces iba. Entonces los hermanos lo mandaron, los hermanos se lucen, como saben que el otro está haciendo la jefe. Y hermano, hay que caminar tal posible, pobre anciano. Arrastrándose, no podía subir los pies, por la edad, por la enfermedad, por lo que sea. Entonces yo lo detuve, en una de esas caminatas yo lo detuve, ¿me entiendes? Yo lo detengo y le digo, hermano, ya hermano, siéntese, tranquilo, hizo bastante. Y entonces él me dio la mano y me dice bastante, pues no he hecho nada. Lo mismo que puedo hacer, y ni siquiera lo he hecho. Déjeme tranquilo y siga arrastrando así, sigo. Porque él sabía lo que estaba haciendo. Amén. Y sabía en qué obra estaba. Esa es la vida de la iglesia. Principalmente la iglesia es una obra de fe. Antes cuando William decía, porque William describía que sufre también un asunto ahí en las rodillas que a mí también me diagnosticaron. William decía, ustedes no saben los dolores que dan ese diagnóstico, los dolores que dan en las rodillas. El hermano te viene para acá y lo ve sirviendo y lo ve caminando y lo viene para acá y cree que no está haciendo la obra feliz, está feliz haciendo la obra. No vale, claro que está feliz haciendo la obra, pero no está bien. Está haciendo una obra de fe. ¿Aló? ¿Por qué usted cree que nosotros no somos millonarios? Usted dirá, bueno, aquí lo que en esta iglesia lo que no hacen falta son 5 o 6 millonarios. No, que paguen en la mensualidad del pago del local y que paguen, pongan billetes sobre billetes y se acabó. Y lo que hacen falta son ¿cuántos? Unos 5 millonarios, pero no. Dios escogió puro limpio porque Dios no quiere los millones de nadie. Dios quiere la fe de ustedes. Los millones se van a acabar, los millones se van a pudrir, los millones no le sirven a Dios. Pero usted está vistiendo con lo que está haciendo, se está vistiendo donde se encuentre. La Biblia dice textualmente, Apocalipsis 19, que las vestiduras blancas que nosotros usamos son las acciones justas que hacemos. Y esas acciones justas son precisamente la obra de fe que hacemos. Gloria al Señor. Por eso, hermano, yo no me canso de tener fe. Sigo creyendo y sigo teniendo fe. ¿Aló? Sigo creyendo y sigo teniendo fe. Pero Pablo habló de la obra de fe, habló de la obra de fe, habló del trabajo de amor. Cuando la obra de fe de Pablo se combina con el trabajo de amor. Una vez una persona llegó a una iglesia, a cierta localidad, y él quería participar en la iglesia, quería participar. Oye, yo quiero hacer cosas en mi iglesia, pero llegó el pastor, estaba frustrado, porque decía, pastor, yo quiero participar, pero yo no sé cantar. Y yo ¿cómo puedo participar si no sé cantar? Yo quiero participar, pero yo no sé, yo no tengo esa habilidad que tienen nosotros de hablar, no tengo esa forma no tengo esa facilidad pues, para hablar. Yo quiero participar, pero yo no soy así, pues no tengo esa. O sea, no hay yo qué hacer. Entonces el pastor le dijo, el anciano le dijo, yo sé 2 cosas de ti. Yo sé que tú tienes un trabajo, tú trabajas. Y él le dijo, sí. Y sé que tú tienes una novia. Entonces le dijo, sí. Entonces el anciano le dijo, bueno, entonces yo sé 2 cosas de ti. Número 1, que sabes trabajar. Número 2, que sabes amar. Eso es lo que tienes que hacer aquí. Tienes que trabajar y tienes que amar. Tienes novia, sabes amar. Tienes un trabajo, sabes trabajar. Amén. Bueno, eso es todo. Amén. Amén. Bienvenido a la vida de la iglesia. ¿Cuántos tienen novia aquí? ¿Y novio? Bienvenido a la vida de la iglesia. Porque eso es lo que tienes que hacer. Aleluya. Jesucristo es su novio. Aleluya. ¿Están aquí o se fueron? Amén. Y el trabajo que tiene que ser un trabajo de fe. Yo no sé hacer esto. Yo me acuerdo que en mi experiencia, rapidito acepté ser pastor. Rapidito acepté ser pastor. Rapidito acepté el ministerio. Y cuando le dije a mi mamá me dijo, no, hijo, tú no vas a servir. Yo no era un asunto que yo servía, no. Era un asunto que yo tuviera fe. Claro que no servía. ¿Cómo iba a servir si yo no decía 2 palabras juntas? No hablaba, hermano, en público. Yo hablaba en el tamarindo, en la cancha, no hablaba en público. Pero sé que nadie se le iba a creer. Había una persona que me escuchaba por la radio y me admiraba poderosamente cuando me empezó a escuchar por la radio. Ese me quería bastante, no recuerdo el nombre de él, sí me quería. Él era de allá de Aguacatico.
él partió con el Señor. Él me tenía un sobrenombre. Él me decía Pequeño Juan, de chamito. Él me decía así, Pequeño Juan, no sé qué era ese Pequeño Juan, era eso. No sé qué él me decía así. Y él me amaba. El chamito, él me quería mucho. Él me escuchaba por la radio y me miraba, pero no asociaba al que escuchaba hablar radio como y un día, el locastico me lo presentaron. Y cuando el hombre llega, y entonces, pero yo estaba deseoso, ¿no? Yo conocía a David Zamba, no sé cuando llego yo, entonces, ¿este es David Zamba? ¿Este es David Zamba? Docho Pamba, se me hizo hablar, hermano, estuve yo por la radio. No puedo ser, pero no me asociaba jamás, porque yo no era ese hombre, hermano. Fui transformado, gloria al Señor, porque usted aceptó, Señor, porque usted aceptó. Fue transformado porque usted aceptó. Esa obra de fe lo transforma a usted. Esa obra de fe lo cambia a usted. Acuérdese que usted nunca va a comparar a un hombre de fe con un fariseo. Es un fariseo, pero un hombre de fe es un hijo de Dios, es trascendente. Un hombre de fe es mucho más poderoso. Por eso es que Jesús le dijo: la obra de usted tiene que ser superior a la de los fariseos. Gloria al Señor. Y exactamente así fue. Exactamente así fue como Jesús lo dijo. Acabo de decirle que después de la muerte de Jesús, que fue lo que empezó avasallante y creciendo, inundando toda la tierra, lo que empezó el cristianismo, lo que no había podido hacer el judaísmo. Los rincones donde nunca había llegado el judaísmo, llegó el cristianismo. Arrasó. ¿Cómo será que cuando cuando discutieron con Pablo en Tesalónica, cuando llegó Pablo, cuando lo vieron se asustaron, nada vieron a Pablo y se asustaron. Y Pablo era un caballero, no puedo imaginar al apóstol Pablo, pero sí sé que el caballero tenía problemas, era enfermizo, pues, tenía un tumor en la cabeza, según algunos dicen. Tenía problemas, pues era un hombre que no era un hombre que entró en una ciudad y parecía que no iba a quebrar ni un plato en la ciudad, pues parecía que el hombre no tenía que ver. Cuando lo vieron en la ciudad, cuando entró en Tesalónica, se asustaron. ¿Y saben lo que dijeron? Estos que trastornan el mundo han llegado hasta acá. Ya lo reconocían como trastornaban el mundo, tal cual como había dicho Jesús. La obra de ustedes va a rebasar la obra de los fariseos, y así fue. Por eso es que empezó esa guerra enseguida el judaísmo contra el cristianismo, porque el cristianismo los arrebasó. El cristianismo rebasó tanto que el mismísimo Satanás dejó de atacar al cristianismo. ¿Y saben lo que hizo? Se unió con él. Y eso fue la mejor estrategia. La mejor estrategia de Satanás en todos los tiempos fue esa, unirse con el cristianismo. He escuchado la historia del emperador Constantino, que se convirtió en cristianismo y terminó bautizándose y todo. Lo bautizaron antes que se muriera a Constantino, porque los hermanos cayeron en esa trampa. Es una trampa en que cayeron los hermanos. Amén. Jamás vamos a aceptar unirnos con el diablo. Jamás. De ninguna manera. Sigamos haciendo nuestra obra de fe. Amén. ¿Nuestra obra de qué? De fe. ¿Y nuestro trabajo de? Amor. ¿Cómo tiene que ser nuestro trabajo? Hágalo así y vea lo sencillo. Que está a su lado es su novio. Si sea mujer, vea, ese es su novio. Tiene que amarlo. Amén. Tiene que amarlo. Gloria al Señor. Tiene que aprender a amar en la hora. Por eso es que en este asunto, hermano, en la vida de la iglesia, la vida de la iglesia, nuestro trabajo de fe, nuestra obra, perdón, de fe, nuestro trabajo tiene que estar lleno de amor, tiene que ser un trabajo de amor, para que se pueda cumplir a cabalidad el asunto de la vida de la iglesia. Miren lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. No se preocupen, ya vamos pensando en este punto, esta primera parte. Porque conocemos, hermanos amados, por Dios, vuestra elección. Porque conocemos, amados, ¿qué? ¿Amados qué? Amados. Esto es un asunto de amor, hermano. Dios empezó amando a nosotros para que todo eso tiene inundado de amor. Vuestra elección. Pablo empieza a hablar de los hermanos tesalónicos, inundado de amor. Vuestra elección. Pablo empieza a hablar de los hermanos tesalónicos, el amor de nosotros por los otros hermanos.
y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros. Quiere decir que los tesalonicenses habían copiado ese modelo. Ahí viene usted no es adivinador ni nada de eso, pero nada más que se le va a poner X mantequilla para que usted se la va a adivinar. Adivinen en los próximos años quiénes son los que van a estar de servidores y ayudando a los otros y limpiando. Adivinen. Ustedes. Eso lo están haciendo ellos para que ustedes imiten. Ustedes si son arrapados por esa vida de amor. Si somos arrapados por esa vida de amor, entonces lo vamos a hacer. Aleluya. Gloria al Señor. Vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y nosotros, ¿quién dio el primer ejemplo? Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando llegó con sus discípulos y no había en la casa que le lavara los pies a los discípulos? O sea que era una costumbre que la gente llegara cansado y con los pies encallados y empolvados, y llegaba a una casa y era una costumbre de que los anfitriones que estaban allí, en un gesto de amor y de servicio, le agarraran y le lavaran los pies. Y ese día llegó Jesús con sus discípulos, no había quien lavara los pies. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Bueno, Jesús se quitó, Jesús se ciñó, se vistió se puso un delantal como un servidor. ¿Aló? Jesús, el Hijo de Dios, estoy hablando. A ver, ¿me está entendiendo? ¿Quién lo estaba haciendo? Jesús mismo, el Dios mismo. Se agarró, se ciñó, se vistió. Por eso Pablo en su carta, Pedro en su carta dice que debemos vestirnos como él. Es decir, vestirnos, ponernos delantal para servir. Se vistió, se dobló y empezó a lavar los pies a los discípulos, caballero. Imagino los discípulos quedaron fue loco, hermano. Cuando vieron al Hijo de Dios, que ya ellos más o menos sabían, el Hijo de Dios, sobre todo Pedro, lavándole los pies, hermano. Mejor dicho. Dice la Biblia que Pedro le dijo, no, cuando llegó el turno de Pedro le dijo, no, tú a mí no me lavas los pies. Y Jesús levantó la cara y le dijo, ¿cómo que no te lavo los pies? Si no te lavo los pies no tienes parte conmigo en el cielo. Quiere decir que para Jesús era fundamental servir. Amén. Le tocaba servir y lo hizo. Eso es amor. ¿Eso es qué? Amor. Por eso es que nosotros servimos, obedecemos, hacemos el trabajo. Y los que están en la calle no entienden y nos envidian. Pues, entonces ahí está una vecina que vive en las colonias que el tiempo con una tiradera de punto. Yo también tiro a ella a veces. Sí, yo estaba ahí y nadie supo con quién era, pero yo sí sabía. Yo estaba predicando allá afuera y grité, ¡bruja! Y nadie sabía. Yo era bruja de que tú eres bruja en el albor chocante. Porque se la pasaba diciéndole a un compañero, ahí vas a hallar, y no sé qué, al pastor. Ay, tu pastor. Envidia, hermano. Y él no entiende por qué el hermano me ama a mí. Sin ser familia mía, ¿me entiende? Ella no entiende eso, no puede entenderlo. ¿Cómo lo va a entender? Así como tampoco íbamos a entender que Jesús se agachara siendo Dios a lavar los pies a nadie. Y de paso, pues, pero si tú no me lavas los pies a mí, pues estoy, hijo, ¿cómo no te lo voy a lavar? Si no te lo lavas, entonces salte de aquí, no te quiero aquí. Tú eres loco, me toca servir y lo voy a hacer. Siendo Dios. Le lavó los pies a los discípulos, caballero. Nos dio ese tremendo ejemplo a nosotros. La vida de la iglesia, hermano, es mucho más poderosa y más importante de lo que alguien podría jamás imaginarse. Todos los que estamos aquí hemos entendido eso, por eso estamos aquí. Y todos los que estamos aquí pasamos por lo que teníamos que pasar, incluso si tuvimos que pasar en algún momento, por alguna parte, pues tuvimos que pasar y con gusto seguiríamos pasando. Gloria al Señor. Aleluya. Dice, de tal manera que habéis sido modelo a todos los de Macedonia. Todo, quiere decir que Tesalónica, por su trabajo, por su amor, por su esperanza, había sido una iglesia modelo, se ha convertido en una iglesia modelo en Macedonia. Todo Macedonia era la región que comprendía todo ese lugar griego. Estaba donde estaba Filipo, estaba Colosa y todo eso, toda esa ciudad eran Macedonia. Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha resonado la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe para con Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, porque ellos mismos cuentan vosotros cómo fue nuestra entrada entre vosotros y cómo os volviste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó
de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a dejarlo aquí. Pero este entrenamiento fue hoy. Mañana seguimos. Pero vamos a escuchar. Vamos a escuchar para ver si es verdad que entendiera. Escuchar, yo he sido por lo menos unos 3 o 4 voluntarios de los más nuevos. Para que más o menos me diga algo de qué entendió. ¿Qué vio? ¿Qué se dio cuenta? ¿Qué quiere compartir con nosotros? Tranquila que le vamos a dar bastante tiempo para que se decida y cuando ya nos demos cuenta que no se decidió, entonces vamos a tener que llamarlo democráticamente. Amén. Gloria al Señor. Vamos. Gloria a Jesús. Ven, yo le me paso hoy. Puede haber grabado. No ayuda a pasar. Necesitamos tres testimonios. Vamos a ver. Este es un